amigas y amigos de Mercosur al Día? Bienvenidos una vez más a la revisión de la prensa latinoamericana, que es lo que hoy viernes 18 de junio tiene nuestro continente, los diferentes periódicos a nivel nacional. ¿Cómo está, Aldo? Un gusto saludarte. Vamos a empezar por La Nación en el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Buenos días a los ciudadanos del Mercosur. Y bueno, empezando con Argentina. Tras el reclamo de Estados Unidos, que tiene el acuerdo con los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y también en su relación con el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno argentino respondió que tiene un plan económico. Y en realidad tiene un plan económico. Es difícil que un gobierno no tenga un plan económico. Plan económico significa que tiene objetivos y estrategia, objetivos de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inflación, de lo que significa el equilibrio de la balanza de pagos y también temas de empleo, así como de políticas fiscales, políticas monetarias, políticas comerciales y otras. Así que, de hecho, tiene un plan. De que ese plan sea consensuado, sea difundido y que la gente no entienda, ya es otra cosa, o que no sea informada. Pero de hecho todo gobierno tiene un plan y lo presenta a los organismos internacionales. Bueno, ese es el primer elemento importante. El segundo, creo que con respecto a la pandemia, hay una reapertura de los cines y teatros en Argentina, y especialmente en una ciudad como Buenos Aires, que es emblemática con respecto a la cultura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tiene uno de los teatros más grandes y más famosos del mundo, que es el Teatro Colón. Así que también hay otro debate con respecto al cierre de las escuelas y las pérdidas de conocimientos y de la educación hacia los niños especialmente, y los que están en los colegios. Y por lo tanto, sí, la pandemia ha afectado enormemente la transferencia de conocimiento, y no todos pueden tener acceso a la tecnología y a la internet, y eso ha creado también una brecha digital, ¿no? También habla respecto a una baja de la soja. La soja es el producto estrella que ha incrementado enormemente su precio con respecto a el marzo del año 2020. Estamos hablando que aproximadamente en Chicago se cotizaba a $300 y hoy está alrededor de $503 la tonelada, incrementándose en $200, y eso ha permitido que la economía argentina, y especialmente el gobierno argentino, disponga de dólares, porque los dólares son recaudados por las empresas, pero tienen que ser transferidas al Banco Central del Paraguay, Central de la Argentina, perdone. Bueno, eso con respecto a la Argentina. Bueno, el debate también con respecto a la propiedad privada, que dice el Papa que es un derecho secundario. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que tiene el Correo del Sur de Bolivia como portada principal. Gobierno desconoce si Murillo obtuvo libertad como testigo protegido. Este titular se refiere a algo que hemos comentado ya hace un par de semanas a raíz de la venta de gases lacrimógenos en el año 2019, en el cual Murillo era ministro de Interior en Bolivia, y hubieron ahí compras con unas empresas americanas en la que hubo más de 260 millones de dólares en comisiones indebidas. Son varios los que están detenidos y en proceso, tanto ciudadanos bolivianos como también americanos. Por otro lado, con respecto a la pandemia, habilitan 47 nuevas camas de terapia intensiva. Hay un aumento también en Bolivia de la cantidad de fallecidos, que está cercano a las 100 personas diarias, lo cual tiene las autoridades muy preocupadas en
en este sentido, y a nivel nacional se están reforzando medidas en este momento para poder ampliar la cobertura de atención a la población. En otro titular, dice: Mesa se presenta a declarar y opta por el silencio para no incriminarse. A raíz también del proceso que se está llevando, la investigación por la cual está detenida la expresidenta Yanine Áñez, en el cual hay varios involucrados en esta investigación, entre ellas también el señor Carlos Mesa, de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, O Globo de Brasil nos dice que el Senado aprueba medida provisoria que permite venta de electrobras. Bueno, hay que tener en cuenta que esto tiene que ser aprobado por el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados de Brasil, y debe ser promulgado por el presidente de la República. Así que está en proceso de privatización algunas áreas de Electrobras. Hay que tener en cuenta que Electrobras es una de las empresas más grandes dedicada a la electricidad, todo lo que significa electrificación, en la generación, distribución y comercialización, en algunos casos, de la energía eléctrica. Con Paraguay especialmente ha tenido una influencia bien grande, no solamente en el tema de financiamiento de las obras hidroeléctricas de Itaipú, sino que también con respecto a las negociaciones a futuro que se tiene que dar en el año 2023. Aparentemente la idea es la de privatizar a aquellos sectores como el de la distribución, pero no en la generación. La generación seguirá siendo del gobierno brasileño por razones estratégicas, así como lo tiene el gobierno paraguayo, que la generación está en manos del gobierno, así como la distribución en manos de la ANDE, ¿no? Como la línea de 500 kV que viene de Itaipú hacia la zona de Asunción, las zonas más urbanas. De hecho, también se tiene algún tipo de comercialización, el caso paraguayo en Villarrica, donde la ANDE de alguna manera cede la potestad de comercializar la energía y que una empresa privada pueda realizar la comercialización y la facturación. Sí, por otro lado también nos pone ahí en primera plana una foto muy singular, pero que corresponde a la ciudad de Tokio, en Japón, que empieza también a salir a las calles, ya de vuelta a las calles, dice Tokio. Eso está entre los principales titulares del día de hoy de la prensa brasilera. El Mercurio de Chile. De forma express, Congreso declara feriado el lunes y causa complicaciones en educación, salud y servicios. Esta fue una medida que se tomó en una votación en la Cámara en el día de ayer, por la cual se va a reconocer el día 21 de junio como el Día de los Pueblos Indígenas en Chile. Así es que esta fue una propuesta, como bien dice, express, porque surgió solamente dentro de la semana y ya el día lunes se agrega un nuevo feriado legal en el calendario chileno. José, Chile tiene cada vez más feriados, me parece, ¿no? Porque nosotros en Paraguay hemos reducido la cantidad de feriados, por ejemplo. En Chile no, en Chile al contrario se han aumentado, creo yo, los feriados y las fechas estas son movibles, es decir, si cae un día miércoles se pasa a un día lunes, si cae un día jueves se pasa a un día viernes. Estos son feriados móviles, muchos de ellos que son móviles en Chile, por eso a veces da la sensación de que son más días los no laborables, pero es porque como son móviles se pasan o a los fines o al comienzo de semana.
Rechazo de Jadwe a desalojar Thomas y su postura sobre medidas de comunicación abren polémica. Jadwe es el alcalde de la comuna de Recoleta, candidato a presidente, a las internas a presidente por el Partido Comunista. La verdad que ha generado bastante polémica en estos días porque pidió que la democracia cristiana tenía que firmar un pacto de compromiso, al igual que las Fuerzas Armadas, de respetar los resultados electorales, cosa que trajo mucho rechazo y mucha polémica, no solamente por parte de la democracia cristiana, sino también por parte de otras autoridades, y las Fuerzas Armadas no se pronunciaron, solamente dijeron que ellas no eran deliberantes. Lavín, el candidato, precandidato por la derecha, propone fin a la tómbola en los colegios, al gabinete con doble paridad e ingreso mínimo de 500.000 pesos. Se ha dado algo particular en Chile, porque con la ley de paridad he visto de que para algunos cargos se han elegido más mujeres y las mujeres tuvieron que ceder los cargos a los varones, ¿no? ¿Hay una tendencia a que los varones seamos minoría en el futuro, José? No, la paridad implica de que así como tuvieron que renunciar varones para que asumieran mujeres, tuvieron que renunciar mujeres para quedar todos en igualdad de condiciones. Ya es tan sencillo como eso. Es decir, si en un por ejemplo, hay 4 mujeres que fueron electas, y debe ser 4 el total, quiere decir que 2 mujeres tendrán que renunciar para que asuman 2 varones los cargos y queden en igualdad de condiciones. A eso se refiere. Eso es lo que se puso en práctica ahora por primera vez en la elección justamente de los constituyentes. Bueno, retenciones del 10% han permitido pagos de pensiones de alimentos por total de 292.000 millones de pesos. Eso es decir que quienes no habían pagado las pensiones de alimentos y estaban siendo demandados ante los tribunales, al efectuar el retiro del 10% de pensiones, automáticamente las administradoras han ingresado esa cantidad que estaban adeudadas en los tribunales para los hijos por los papás deudores. Bueno, eso creo que es importante, porque el padre tiene que tener responsabilidad con respecto al hijo, ¿no? Y en muchos de los casos, porque hay controversias con sus ex esposas o aquellos con los cuales han convivido, dejan de pagar, ¿no? Y eso creo que daña especialmente al niño, ¿no? O la niña. Exactamente. Exactamente, son los hijos los principales perjudicados en este sentido, ¿verdad? Y con esta medida, con la retención judicial del 10%, bueno, vemos que un altísimo porcentaje ya ha recibido ese beneficio. Por otro lado, pacientes con COVID-19 mayores de 60 años internados en cama UCI llegan a su nivel más alto de toda la pandemia. Magallanes, estamos hablando de la 12ª región, capital Punta Arenas, se acerca al 80% de vacunados y será la primera región del país con inmunidad de rebaño. Sí, sigue avanzando el proceso de vacunación en Chile, a pesar que en algún momento se ha ralentizado por el tema de las elecciones, 3 días ahí en que bajó obviamente la cantidad de gente que se vacunó. Y también tiene aquí en portada los primeros astronautas chinos que van a trabajar en la construcción de una nueva estación espacial. Esto es en parte por la carrera que se está llevando con Estados Unidos y Rusia. El país de Colombia. País de Colombia nos trae suscrito histórico paquete de obras viales para el Valle. El presidente Duque firmó la nueva concesión para la malla vial del Valle. Se invertirán, dice, 2 billones de pesos colombianos. Al lado tiene parte de
una imagen del partido jugado ayer por la Copa América entre Colombia y Venezuela, que empataron 0-0. Hay que recordar que en la Copa América hay más de 50 contagiados por COVID hasta el momento, lo cual no es un gran aliciente. Comercio plantea alternativa a la crisis. Me alegro por Colombia porque ya pasaron prácticamente un mes y medio con muchas situaciones por protestas y bloqueos, y ya está empezando nuevamente a reactivarse y a tomar normas que le permitan beneficiar a la población con la entrega nuevamente de los productos, no solamente de la agricultura, sino mercadería en general a nivel nacional. Ecuador, Aldo, el Universo. El Universo, el Ministerio de Salud Pública pide a la ciudadanía que acuda a la vacunación ante cifras de ausentismo. El gobierno presenta un programa Ecuador sin hambre. Bueno, el gobierno también ha presentado un poco la facilitación de todo lo que significa trámites con el Estado, a través de los ministerios, secretarías y direcciones, y especialmente utilizando, por ejemplo, emails y un lenguaje sencillo y práctico para que sea entendido, ¿no? Y eso es muy importante y también en el tema del teletrabajo. Así que el nuevo presidente Lasso ha tomado primeras decisiones y creo que el programa de lucha contra el hambre es una lucha que no solamente está en las Naciones Unidas, dentro de los 17 objetivos del 2030, en los cuales establece hambre cero, cosa que no lo vamos a lograr porque significa un esfuerzo grande e inmenso después de lo que va a dejar y está dejando la pandemia COVID-19. Sí, lo bueno que Ecuador ha estado estrenando una plataforma tecnológica muy interesante. De hecho, todo lo que fue la apertura para el proceso de vacunación, todo se inició vía online. Es decir, las personas se iban registrando e iban reservando su cita para la vacunación vía online, para que no hubiera los problemas que nosotros, por lo menos aquí en Paraguay, hemos visto grandes olas de gente para poder vacunarse los fines de semana. Última hora, dice, ojo, para octubre se puede triplicar muertes por COVID. Temen que multa al Banco Nacional de Fomento sea solo para blanquear irregularidades. Hay que tener en cuenta que el Banco Nacional de Fomento ha sido un banco de los que estuvieron en el poder. Entonces, en muchos de los casos, uno recuerda los préstamos realizados, por ejemplo, a transportistas que no pagaron, y también préstamos a personeros de cada uno de los gobiernos y sectores y personas que no estaban habilitadas para recibir préstamos, y entonces eso ha perjudicado enormemente al Banco Nacional de Fomento, que debería ser un banco de desarrollo, pero lamentablemente no ha cumplido el objetivo para el cual ha sido creado. O sea, a futuro, el Banco Nacional de Fomento debe reestructurarse y modernizarse y cumplir la función de ser un banco de desarrollo y de promoción de lo que significa la producción y el empleo. Sí, a mí algo que me llama la atención dentro de los titulares de última hora es lo que el gobierno pidió 20 días para evaluar su lucha contra el contrabando. Es decir, que el gobierno no va haciendo un seguimiento permanente de las acciones que desarrollan. Me ha llamado la atención. El tema del contrabando es algo que no se va a poder resolver ahora ni en los próximos años si es que no tenemos una coordinación de políticas macroeconómicas. La devaluación de la Argentina o del Brasil, de las monedas de esos países, hacen que los productos sean más baratos en un momento dado, ¿no? Y entonces, en algunos casos, tienen economía de escala y sus productos son más baratos y, bueno, ingresan
al Paraguay. ¿Y a través de qué ingresan? Por ejemplo, el caso de azúcar, usualmente se ingresa a través inclusive de las mismas empresas que producen en Paraguay, lo estoquean, tienen inventarios. En el caso de los tomates, y bueno, son también traídos en barcazas o traídos por pequeños comerciantes, que les permite vivir de alguna manera y tener ingresos. Así que en este caso hay que hacer una solución dependiendo del tipo de producto, que permitan de alguna manera tener una cierta estabilidad y reducir la incertidumbre. Porque si el real se devalúa o el peso se devalúa, automáticamente los precios de los productos que compiten con los paraguayos, especialmente en la zona fronteriza, bajan de precio, y lógicamente se produce un efecto de sustitución de productos paraguayos porque son más baratos, y es lógico que el consumidor o el que está trayendo como intermediario, que son informales usualmente, lo van a hacer. Eso es muy difícil de tenerlo. Inclusive la misma policía va a hacer el contrabando si es que hay un diferencial de precios importante. Así que las posibilidades de lucha contra contrabando, con las herramientas que tiene el Paraguay en este momento, son casi prácticamente imposibles de cumplimiento. Acá hay que trabajar en un programa de largo plazo, y en los cuales tienen que estar los países del Mercosur. Bueno, un titular que me gusta bastante, la foto que hay, que es: los pobladores de Tacuatí levantan puente para sacar la producción agrícola. Ayer estuve viendo cómo con máquinas y con la obra de mano local, la gente está construyendo, que ahí podemos ver en la foto inferior, un puente de emergencia para el tránsito de los camiones con carga, camiones medianos, obviamente, y también vehículos particulares, para que puedan cruzar ahí, ¿verdad?, el río, ya que el puente anterior se cayó y que lamentablemente dejó víctimas fatales. Cayó un camión ahí y también 2 vehículos, recordaremos, ¿verdad? Reclaman condena en caso emblemático de corrupción. Tenemos un caso de un senador, ¿no es cierto?, y todo su equipo, que tenía influencia en el Poder Judicial. Hay que tener en cuenta que la ciudadanía se ha expresado en múltiples ocasiones con manifestaciones. Perdón, lamentablemente el Poder Judicial, que depende del poder político, porque quienes ponen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia son los congresistas, y los jueces también son puestos por ellos. Entonces la influencia del poder político sobre la justicia es muy elevada. Por lo tanto, no tenemos tantos corruptos con sentencia y que hayan devuelto las propiedades o los activos que le han robado al pueblo. Pero sin embargo, un aplauso para la ciudadanía. Nosotros estamos en San Lorenzo, y en San Lorenzo se ha hecho, digámoslo así, como un listado y una manifestación, poniendo las fotos de todos los corruptos en la avenida principal, que es la avenida de Mariscal Solano López, cerca de la propia Universidad de Asunción, y cerca del Hospital de Clínicas, que es un hospital emblemático y con personas luchadoras en contra de la corrupción en todo el país. Así que el proceso va a ser largo, pero implica también cambios en la propia Constitución a futuro. Exactamente, y eso sí es muy importante. Bueno, Perú. Perú, toda la prensa tiene titulares muy parecidos, muy similares en estos momentos, en que, como dice, arremetida legal, Fuerza Popular apela a varias acciones para hacer respetar los votos a su partido. Recordemos que la candidata Keiko Fujimori presentó una impugnación por cerca de 900 actas. Perú Libre, del profesor Pedro Castillo, hizo una impugnación por más de 100 actas también. Hasta el momento, con el 100% de actas contabilizadas, ellas dan una muy pequeña diferencia a favor al profesor Castillo.
Sin embargo, dada todas estas impugnaciones y una revisión que se va haciendo según las informaciones que se entregan en Perú, de 10 actas por día, lo cual implica que tendrían que tener un personal extraordinario dentro de las próximas semanas para tener un resultado, se espera a la primera semana del mes de julio. Lo cual mantiene todavía una tensión permanente en el Perú. Hay comunicados de los distintos sectores involucrados, no solamente por parte de los partidos, Fuerza Popular y Perú Libre, sino también de distintas organizaciones, refiriéndose a estos hechos que están en la justicia electoral en este momento. Sí, acá hay una situación bastante complicada, no solamente complicada, peligrosa, y hay una situación de crisis porque el Consejo Electoral, Tribunal Electoral de Perú ha perdido confianza entre los dos partidos políticos que están en pugna y las dos candidaturas que están en pugna, donde la diferencia es muy pequeña, así como dijiste, José, y donde hay dudas sobre, la elección. En el caso de Fuerza Popular dicen de que hay fraude y han arrimado documentos a la justicia electoral. Entonces, si la decisión es la de ratificar la victoria del profesor Castillo o la de aceptar las impugnaciones de Fuerza Popular y nominar a Keiko Fujimori, va a ser difícil de que el perdedor acepte esa decisión. Y las presiones que tienen la justicia electoral son enormes, porque hay manifestaciones de uno y otro lado, y también expresiones de los diferentes actores, que son actores políticos y también actores de los medios de prensa, y también referentes de la academia, referentes intelectuales, favoreciendo a uno y otro, en un país dividido. Probablemente se tenga que hacer un acuerdo político, porque en muchos de los casos, ante una crisis tan grave, tan grande y grave como esta, se debería articular algunas acciones que permitan un acuerdo político. Y probablemente ese acuerdo político significará a futuro inclusive la posibilidad de realizar nuevas elecciones, una tercera votación que determina que de alguna manera tiene que haber una diferencia entre un porcentaje que las encuestadoras manejan, entre un 2 y un 3%, de tal manera para que se tenga credibilidad con respecto a la elección. El gran problema que tenemos en América Latina es que los partidos políticos de uno y otro bando en cualquiera de los países cometen fraude y los candidatos en general mienten. Bueno, y entre algunas de las cosas, por ejemplo, como dice Miguel Torres, anuncia presentación de habeas data para que se cotejen las firmas de las actas con las del padrón electoral en la OMPE. Estaba viendo yo la televisión, el canal Latina TV de Perú, y entrevistaron a una de las vocales de mesa de una de las actas impugnadas, en la cual se impugna justamente que la firma que tiene el acta no corresponde a la firma que ella tiene legalmente registrada con su respectivo documento de identidad. Entonces, la pregunta que surgía es cómo se puede juzgar un caso así. La firma que se hizo en el acta fue intencional para que se anula. La señora cambió la firma, pero no la cambió en el registro. Entonces, todo ese tipo de situaciones que son las que afectan a 1000 actas, va a traer un problema, pero bastante serio. Vamos a estar los próximos días siguiendo la evolución de esto, porque obviamente que implica una salida o negociada o
difícil que vayan a declarar la nulidad de las elecciones, pero hay un fuerte contraste en las declaraciones, por ejemplo, de Vladimir Cerrón con Pedro Castillo, que es el candidato a presidente, y Vladimir Cerrón es el fundador del partido. Hay una gran discrepancia en las expresiones entre ellos, aparte también de lo sucedido con el diputado Guillermo Bermejo, quien aparece ahí y que está siendo cuestionado también y con una orden de detención por lavado de dinero. Parte del grupo que está con Guillermo Bermejo fue detenido en el día de ayer con una gran cantidad de dinero, miles de soles, a los cuales se le está haciendo el seguimiento del origen y también el destino. Así que esto es algo que tenemos para unos varios días con una situación todavía incierta. En fútbol, Perú cae 4-0 con Brasil por Copa América. Hay que tener en cuenta que Brasil está invicto hace mucho tiempo, o sea, tiene un equipazo con respecto a los demás. ¿Eh? Que no es noticia en Brasil, bueno, pero es noticia en la portada del diario. Exactamente, sí, porque es que la mayor parte de los países todos dicen, estamos jugando en Brasil en unas canchas en no muy buenas condiciones, todos se han quejado del estado de las canchas, pero dice, sin embargo, los brasileños están acostumbrados a jugar con ese tipo de cancha en mal estado. Pero así son las cosas en el fútbol. ¿Qué dice el observador? El Frente Amplio reclama renuncia de Cardoso, quien recibió respaldo de blancos y colorados. Este es el problema justamente que da visos de presunto tráfico de influencia que se habría generado dentro del Ministerio de Turismo con funcionarios policiales. Siempre hablamos nosotros de la transparencia, de la probidad de los funcionarios, si bien reconocemos que Uruguay, quise decir, está dentro de los países menos corruptos aquí en América Latina, pero también se presentan situaciones y algunos casos. Lo importante es que los casos se hacen todos de conocimiento público, se investigan y generalmente terminan con las sanciones a los involucrados en las mismas. En la fotografía del paro con firmas tenemos los sindicatos que están llamando a un paro para a su vez ellos recoger firmas aprovechando la situación. Estas situaciones son normales. En Uruguay sí son noticias porque no hay muchas cosas a veces en Uruguay que sobresalgan al continente y que afecten la normalidad, excepto algunas situaciones que ha habido a nivel Mercosur entre Uruguay y Argentina, básicamente las más connotadas. Sí, es así, José. Se están reuniendo los equipos técnicos para ver un poco el planteamiento de flexibilidad del Uruguay y también tratar otros temas relacionados al tema arancel externo común y la política comercial. Hay que tener en cuenta que este mes de junio finaliza la presidencia pro tempore de la Argentina y asume Brasil en julio. Así es. Bueno, tenemos últimas noticias de Venezuela. ¿Qué dice última noticia hoy en su portada? Estados Unidos afloja las sanciones por COVID-19. Dice, recularon tras el escándalo por la retención de fondos para vacunas COVAX. Recordemos que se había acordado en un momento que Venezuela no iba a recibir las vacunas justamente por las sanciones que le están siendo aplicadas por el tema de el no reconocimiento a la Asamblea Nacional que
Juan Guaidó. Última noticia, José dice que expresa ahí que la reunión de donantes liderada por, por Canadá para refugiados venezolanos es una farsa, dice, ¿no? Porque he estado leyendo Infobae y dicen que hay 1.554 millones de dólares para, ¿no es cierto?, para los refugiados venezolanos, que son donaciones para ser utilizados. Ahora, por un lado, hay una posición del presidente interino, que es Guaidó, y por otro lado, la presidencia de Maduro. Es decir, no se han puesto de acuerdo de alguna manera porque ellos tienen probablemente dos visiones de lo que debe ser Venezuela. Sí, ese ha sido un tema de mucho tiempo, no es nuevo, un tema de mucho tiempo, de mucha crítica, no solamente a nivel interno en Venezuela, sino también a nivel externo, es decir, de parte también de los migrantes venezolanos. ¿Ya? Bastante fuertes las palabras de la Cancillería venezolana, dice, es una burda operación de propaganda política. Las críticas generalmente han ido a que gran parte de estos millones de migrantes venezolanos en los distintos países se han quejado de que no han obtenido ayuda, no han obtenido apoyo por parte del gobierno interino. Hay algunas acusaciones que se hicieron en Colombia, en la que varios personeros del gobierno de Guaidó también se refirieron al tema por las denuncias que hubo de malversación de esos fondos que les habrían sido entregados. Así que es un tema que es pasado. Y vamos a ver un poco cómo va el relacionamiento entre ambos líderes que deberían resolver el problema de Venezuela ya de hace mucho tiempo que no se está resolviendo. He leído también de que en la OEA ha comunicado, especialmente en el caso de Nicaragua, ¿no? El atentado a la libertad de prensa y también a la libre expresión y a las candidaturas de la oposición, con el autócrata, prácticamente un dictador que es Ortega. Yo tuve la oportunidad de estar en Nicaragua cuando administraba el sandinismo y la pobreza extrema era increíble. Y lo que he observado que en la OEA Venezuela votó en contra de Nicaragua, que usualmente están en línea, ¿no? Y la Argentina y México no votó en contra de Ortega, que se está discutiendo en varios foros con respecto a la posición de cada uno de los países. O sea, en la OEA, Venezuela está representado por el grupo de Guaidó, tengo entendido que es así. Es correcto, así es. Así es, pero en el caso de Nicaragua, hace unos días atrás había sido detenida una de las candidatas presidenciales, una de las opositoras, obviamente, al gobierno de Daniel. En Venezuela se sigue avanzando para el proceso de elecciones del mes de noviembre. Los partidos están trabajando, hay un sector de la oposición que ha acordado participar en ellas con el nuevo Consejo Nacional Electoral que fue electo hace poco, y ahí está justamente todo lo que es la ronda de negociaciones que se está llevando a cabo por el equipo de Guaidó y el equipo de Maduro. Esperemos por el bienestar de Venezuela y la población venezolana que todo pueda llegar a buen término al final. ¿Qué más nos dice? Dice la Vinotinto empató 5 goles con Colombia, recuperado el túnel de la Cabrera en la autopista regional del centro, esto es entre Maracay y Valencia. China arma su propia estación espacial que también ha estado en todos los diarios de la región. Y por último dice que hasta Google reconoce al cacique Huaycaipuro. Bien, ha sido todo esto, amigos, en cuanto a prensa latinoamericana.
La próxima semana vamos a incluir en nuestro resumen algunas noticias de algunas agencias como Infobae y también algunas que recoge el Parla Sur, que emite un comunicado también diario de las noticias más relevantes relacionadas con Mercosur. De mi parte, Aldo, ha sido un gusto haber compartido contigo, que tengas un excelente fin de semana y también nuestras amigas, nuestros amigos, un muy buen fin de semana para ellos. Bueno, Y un excelente el domingo. perfecto, José, será hasta la próxima entonces. ¿Mm? Domingo es el Día del Padre, así que para todos a nivel latinoamericano, que tengan un excelente fin de semana y que lo pasen muy bien junto a los suyos. Para todos.